Hola a todos, bienvenidos a este gran estreno llamado La Miserable Comedia Podcast, aclamado por muchos, esperado por varios, como por ejemplo mi mamá, mi profesora y mi compañero. Qué lástima que este tipo de proyectos nazcan desde la presión universitaria, desde la presión académica y no desde la pasión por una carrera tan bonita como lo es la comunicación social. Pero bueno, precisamente nace este podcast desde la miseria, desde los defectos humanos, desde la procrastinación, desde la holgazanería, desde la mediocridad y la pereza. Y este producto artesanal les va a mostrar un poco lo que es básicamente esa miseria humana. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Me interesa mucho como tal, como por ejemplo formatos y productos artísticos logran coger las problemáticas sociales y los fenómenos tan fuertes que afectan mucho a nuestra humanidad, cómo transformar eso a algo que pueda ser hablado, que se pueda básicamente tratar, que se pueda cuestionar, que se pueda desarrollar, como por ejemplo el lenguaje del humor logra decir lo indecible. Por eso nace precisamente este proyecto. Cómo la comedia, y en este caso específico la stand-up comedy, coge problemáticas sociales de cualquier índole y las transforma con el lenguaje del humor y sobre todo pues el humor negro. Entonces, bueno, en este caso de la clase intenté lo más posible conseguir un comediante para poder entrevistarlo y que nos cuente un poco sobre ese proceso creativo que tiene para construir una rutina, pero lamentablemente no fue posible, ya básicamente los contactos que tenía son figuras públicas, pero gracias al Dios de la comedia, hace 5 meses tuve la oportunidad de entrevistar a un comediante que se llama Sergio Leguizamón, más conocido como Checho Leguizamón, el cual pues lo entrevisté, básicamente le hice preguntas sobre la construcción de la rutina y cómo ese proceso pues lo hace desde su observación como humano, una observación muy etnográfica si se quiere decir, y cómo ha sido ese proceso creativo para proyectarlo en una rutina del stand-up comedy. Entonces nada, disfruten esta entrevista que está muy chévere y cualquier cosa, denle like y suscríbanse por favor. Hablando de eso, si quisiera que hablaras un poco de tu recorrido frente a la comedia, no sé, pues presentarte un poco, quizás algunas personas Muchas, no te todas. conocen, Sí, a varios sí, sí. varios no, pero sí me gustaría que de pronto dijeras como cuál ha sido tu recorrido en la comedia y pues de cierta manera igual tú has estado en varias, digamos que eventos muy, digamos, icónicos dentro de la comedia, ¿no? O sea, sí y no. O sea, Sí, porque ¿no? sí y no. Depende del que esté viendo y el que Sí. alguien dirá como no, y este man pues un Pero pobre diablo. dentro del circuito te conocen Y mucho. bueno, sí, claro, Sí, porque digamos ya son como casi más de 10 años haciendo comedia. haciendo comedia. Entonces, sí o sí, pues por bien o por mal o por algo que, o sea, sí me ubican, claramente. Pero el público, entonces, para el público, pues para la gran mayoría, No. no existo. ¿Y en qué fecha comenzaste como Yo tal? no recuerdo exactamente la fecha, eh, pero ya son más como 11 años casi, o 11 años largos. Ujú. Pues yo no recuerdo exactamente si la fecha, no soy tan desocupado como para acordarme de la fecha. Para hacer una Sí, no, es que. autobiografía. No, Tan pero hay desocupado. otros que sí son. Uy, yo me acuerdo que yo ese día. No, pues no sé. Sí, no ¿Y me quién, y acuerdo. quién te influyó como tal en la comedia? Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento? o sea, comedia había visto siempre desde. Era muy fan del Festival Internacional del Humor. Ok. Que cuando yo era niño había una versión que era muy tesa. Entonces había Mm. unos comediantes que a mí me parecían muy chimbas. Pero no era porque yo quisiera ser comediante, sino lo veía. Y veía sitcoms y vainas, Ujú. pero no como con ganas de hacer comedia. Y luego en la universidad, en la pedagógica, estaba estudiando ahí. Y bueno, antes había visto Cuenteros, ¿sí? Ya un par de Un veces. acercamiento a la Sí, cuentería. pero hasta ahí. Y ya en la pedagógica fue como que conocí Cuenteros. Y ahí en la pedagógica dictaban un taller
¿De de cuentería? cuentería y tal. ¿Hiciste cuentería Y entonces, en sí, algún momento? sí, un año. Un año. Pero pésimo, Y porque no están ahí a la vista. al principio, ¿cómo comenzabas a hacer comedia? ¿Cómo la entendías? No, ¿Cómo pues era yo tu perspectiva? la entendía simplemente como ni siquiera, o sea, pasaba por ese proceso. Para mí, y creo que, bueno, para mí, era como buscando el momento chistoso de algo. O sea, no tanto como el proceso de voy a reflexionar y luego le voy a buscar el chiste a eso, sino como que así todo buscando cosas chistosas. Entonces era Sí, como, sí, muy, muy primario, sí, muy básico. muy observador. Sí, Así. sí, o sea, igual mi comedia sigue siendo también como basado mucho en la observación, pero antes estaba buscando como o sea, quería que la vida ya me diera los momentos cómicos y creo que la comedia no funciona de esa forma, sino funciona, digamos, en algo que me genera emociones y a través de esas emociones le busco la comicidad a eso que puede ser doloroso, trágico o también puede ser chistoso, aburrido, serio, lo que sea. Pero antes estaba, era como pendiente, uy, no sé, supongamos, uy, se cayó la señora, uy, ese momento me pareció Sí, chistoso, claro. porque ya, digamos, en sí encerraba pues como algo cómico. Ujú. Pero ya después uno va como refinando esa observación y ese análisis y entonces no era ya esperando lo cómico, sino mirando cosas que me hicieran sentir una emoción, algo, ¿sí? Que Ujú. como que esta cosa me atravesó y me hizo pensar alguna vaina. Algo que también te iba a preguntar sobre la transformación de tu comedia. O sea, ¿cómo has visto si has tenido Sí, transformaciones ya? claro. Sí, Por ejemplo, al principio, ¿de qué hablabas? claro, o sea, empezando uno se agarra de como de su vida, de lo más, de los aspectos, digamos, Era em, introspectiva, ¿sí? Al principio. no, no sé tanto y no, más que introspectivo, no porque era más de generalidades, de cómo me veo, de mi De aspecto top, ah, ok. físico, de mi nombre. Sí, Ok. como que esa es la primera etapa del comediante, como agarrarse un poco, no tanto la introspección de, uy, cómo soy yo como persona y como esencia, sino aspectos netamente externos, porque uno todavía no tiene como las herramientas para hacer como un análisis profundo de una situación, sino simplemente, no, entonces yo soy calvo, soy gordo, soy flaco, Mm. soy negro, soy blanco, mi nombre es este y creo que mi nombre significa X cosa. Esa era la comedia porque pues usted apenas está empezando a como a entender un poco de cómo funciona el tema de la premisa, el remate y bla, bla, Ujú. bla y todo eso. Igual también la comedia de uno depende mucho del estado de ¿Anímico? ánimo en el que uno esté en ese momento. Ok. Sí, sí, digamos, si usted está en ese momento atravesando, no sé, por una depresión o algo, pues la comedia de uno. Va a ser depresiva. Sí, sí, porque pues usted dónde va a sacar, o sea, Sí, siempre estuvo atravesado por el estado de ánimo del claro. comediante. Si usted en ese momento está en un momento chévere, alegre, pues su comedia va también a tener como ese tono. O sea, ¿te parece que al final de cuentas el proceso mental que tiene un comediante va como muy acorde a lo que está viviendo en Sí, ese cien por momento? ciento 100%. Claro, porque usted como que a son So- de qué va a hablar de algo que no tiene cerca, digamos, tampoco es creíble. Ujú. Si usted, no sé, no está viviendo algo, entonces le va a sonar ajeno, inventado, falso. Si usted Eso. tiene algo, si usted está algo que lo está atravesando, que lo está conflictuando, Mm. pues tiene toda la propiedad para decirlo, toda la autoridad para decirlo. Algo que también te iba a preguntar es cómo, frente a ese proceso mental y la construcción de tu comedia como tal, que has tenido pues un proceso de progreso, de cambio como tal, en algún momento, no sé, te has cuestionado como el qué tanto vas a como hacer ruptura en ciertos límites de humor negro o como qué temas quieres tocar o no quieres tocar. No sé, qué de pronto, ¿cómo ves tu comedia frente a los temas de pronto delicados, de Me, fibra sensible? yo considero que no, sí, sí, soy partidario de que la comedia puede hablar de todo, pero a su momento. Ok. Sí, no, no soy más de... es que yo no voy a hacer el chiste hoy porque... Y me importa un culo si me paso por las huevas a O sea, la fórmula de alguien tiempo más comedia, o sea, considero como, que sí, sí se puede hablar de todo, siempre y cuando del cómo.
¿sí? No creo que haya unos temas que, uy, no, es que la comedia no puede entrar ahí. La comedia creo que sí puede, la comedia sí puede entrar en todos los lugares, siempre y cuando el cómo. Si el chiste, digamos, eh, ofende más que hacer reír, entonces no es un chiste. Es más un comentario por hacerse notar. Pero entonces eso sería avalado como por el público. Sería avalado un poco por el público, claramente, y también, pues, uno tiene la conciencia claramente del por qué quiere hacer ese chiste. Sí, el comediante sabe. El Sí, comediante. el comediante sabe que si se mete a hacer el chiste, digamos, ya mañana es porque quiere atención. Sí, no se pasa una tragedia hoy y el tema está súper álgido. Entonces, uno ve, ay, uy, tengo ese chiste, entonces mañana me lo va a tirar, a ver qué pasa. Entonces, si el chiste está muy bueno, entonces como que, y el público, a pesar de que haya un poco dolor y sensibilidad frente al tema, hay risa genuina. Entonces, es decir, como que el chiste supera el dolor. Entonces, me dice, bien, porque... Sí. Pero sí, digamos, como que hay un sector ahí como que no fue tan, sino fue más como doloroso el chiste. Claro. Entonces no era el momento. ¿Qué piensas también de, por ejemplo, esa aceptación de un chiste, que puede ser desde la perspectiva del humor negro, pero que la persona, digamos que violentada o que fue, digamos que, sí, como afectada por la situación, no acepta ese chiste? ¿Cómo ves ahí entonces esa ambigüedad de que, pues claro, el público te lo está aceptando, pero la persona afectada no? Es que una cosa es como hablar puntualmente de alguien sin la autorización de esa persona. Sí, uno puede hablar de un tema en general, no sé, vamos a hablar de las violaciones. Uh-huh. Sí, como que, y no estoy hablando de una persona particular. Okay, cuando sí. usted ya le pone nombre, apellido a eso, pues ya se convierte en un ataque. Si usted habla de manera, ¿no? Pues como que general, dando como una visión de algo más grande, no considero que sea un ataque, sino una opinión. ¿Sí? Entonces, es totalmente válido, digamos, el rechazo de esa persona que, claro, igual en comedia no hay como todavía, o sea, no hay como unas leyes, pues, del humorista, ¿no? Es que, uy, el comediante no se compromete, no. Sí, es como que una cosa ética. Usted mira hasta dónde va y usted decide, porque no hay leyes diseñadas para que los comediantes no lleguen o puedan llegar hasta ciertos puntos. Usted lo consigue, como usted tenga como su escala de valores. Si usted le vale verga cagarse en esa persona por sacar una risa, pues adelante. No digo que esté bien o está mal. ¿Sí? Para mí, digamos, yo no lo hago. ¿Sí? Porque pues no consigo, o sea, tengo otra escala de valores. El humor finalmente es como el imaginario de la sociedad, ¿sí? Es como que son situaciones que están allá afuera, pasan, ¿sí? Trato de hacer eso con la comedia, no de justificarme que es que mi humor es así, no, simplemente digo como esto es el reflejo de lo que hay como sociedad. Digamos, no me considero yo como un humorista o un comediante de humor negro, sino como de humor diverso, realista. Okay, realista. Sí, no sé si esto exista, pero es como de, no, pues esto es la realidad, yo no me estoy inventando nada. La corriente realista. La corriente hiperrealista de la comedia. No, pero en serio, no me considero, porque algunos me catalogan como no, humor negro. Yo no me siento tan humor negro, que el humor negro para mí tiene otras características. Otra cosa que te iba a decir, tú ahorita dijiste como que no te catalogabas como tal de humor negro. Humor de la corriente hiperrealista. Hiperrealista la corriente. De la corriente hiperrealista. ¿Y tú crees que eres de por qué no te consideras de humor negro? O sea, tú dijiste como hay unas matices que no considero que tengo yo. Ah, no, es que considero que el humor... ¿Cómo tú lo percibes, ese humor negro? El humor negro... no tengo yo todavía como un concepto formado claro del humor de qué negro. Es el humor negro. O sea, no he encontrado una definición clara de qué es. Sí, uno dice, uy, este man hace humor negro. Pero no sé, o sea, como definición no lo tengo. De pronto uno puede
ver una rutina y dice, uy, está humor negro, pero no puedo, o sea, como que no me siento aún en la capacidad de decir la definición así Sí, sí, a de la RAE. rajatabla del humor negro es esta. Sí, sí, sí. Entonces no puedo yo entrar a catalogarme como Como, humor negro, pero sí puedo decir como considero que esto no es humor negro, más que definir humor negro, ¿sí? Entonces, no sé, hablar en contra de alguien y eso en comedia se llama push down, sí, que es como pegar al de pero abajo. abajo. Push up Sí. y push Sí. down. Sí. Entonces, digamos, lo que pronto la gente asume aquí como humor negro es más push down. Sí. ¿Sí? Que es como al caído caerle. En la comedia pienso que alguien tiene que salir un poco tocado. Sí, No tanto claro. afectado, porque digamos la comedia tampoco es que busque destruir, ¿no? O de pronto sí busca es atacar, o sea, bueno, eso es el ideal, ¿no? Pero no siempre pasa. Como Sí. el ideal es atacar al poderoso, al grande. Sí, como y relaciones de desvirtuarlo. poder, como Sí, hacia y- arriba. Se supondría que ese es el ideal. Se supone que es el ideal, supondría, sí. pero a la gente le gusta es al contrario. Es que siento que igual, este es mi punto de opinión como tal de la comedia, siento que al final de cuentas la comedia juega mucho con el lenguaje. Es un juego de lenguaje donde de cierta manera coge muchos aspectos como discursivos que se está viviendo dentro de la misma comunidad y comienza a jugar con ello, con las mismas disrupciones, con la misma realidad, con las mismas como aspectos como de la misma, sí, vivencia, pero también desde que el punto al final, del como- monólogo, ¿no? Porque termina siendo muy personal. Sí, y al final, o sea, depende de cómo se lo haga, pero creo que en general, así alguien haga una buena comedia o una comedia no tan buena, como que al final la comedia sí lo que deja ver es qué somos como sociedad. ¿Qué hay? Y si hay mucho humor negro, o sea, no quiere decir como humor, o ni siquiera es humor negro, sino como ese humor que le golpea al menos a la Al víctima. caído. Sí, Sí. pero que exista eso y que sea tan popular nos muestra, pues, como el indicador de sociedad que somos. Y para terminar, porque sé que también tienes poco tiempo ahorita, yo te iba a preguntar cómo, ¿por qué crees? He visto mucho como cuando los comediantes opinan de algún tema como precisamente sensible. Siento que se ataca más al comediante que al violentador. Por ejemplo, no sé, algún asesinato. Creo que se Porque- ataca mucho sí. más al comediante que el mismo violentador que hizo Porque al como otro no lo conocen. O sea, el otro, pues no le van a llegar los comentarios. comentarios, ¿sí? Es Como por la que- facilidad, el Es porque acceso. es más fácil. Hay una persona, hay una cara. Hay una Entonces, cara. Hay una cara, entonces, pues ataquemos esa cara. El otro, pues, seguro no tiene. Como, ¿quién fue? Entonces no le van a llegar. Sí, la gente busca siempre un doliente. ¿Quién dijo eso? ¡Uy, el famoso! ¡Vámonos Bam. a atacarlo! Sí, porque al otro no tendría tanto sentido porque no es una figura visible. Entonces, como que no van a cambiar nada. Entonces, la gente considera que atacando a una figura visible atacan el problema. Pero esa persona no representa el problema. ¿Sí? Pues si alguien dijo algo de una situación, puede ser incómodo, entonces la gente cree que atacando a esa persona ya hicieron su labor porque es una cara visible. Entonces uno, véanme. O sea, sí, es como diciendo siempre les vean, yo hice aquí mi aporte y ataqué a esa persona porque es visible. Pero ese no es el problema. Pero entonces es eso, es porque el otro no tiene una cara. Sí, súper. De verdad, gracias. Qué chévere estar acá graban, ¿no? Los Sí, acá impopulares. grabamos. Pues me veo por los cuadros que nota estar en la casa estudio. Sí, la casa de los semifamosos. Los semifamosos, oye, sí, los que han tocado un poco la fama. Algo. La rasguñaron. Poco. Y bueno, chévere haberte conocido y ojalá se dé también una próxima oportunidad de poder Sí, conocerte claro. más a fondo y con tiempo, ¿vale? Hágale, todo bien. Bueno.